La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Nuestra convicción es firme. Toda escritura es dada por el aliento de Dios, es soplada por Dios, por su Santo Espíritu, y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instrucción que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Lo que necesita nuestro país, lo que necesita el mundo, lo que necesita cualquier ser humano es la palabra de Dios. Necesita conocer a Dios. Necesita depender de Dios. Es la gran necesidad de todos nosotros. Este estudio, mi querido seguidor, no reemplaza a la iglesia. Si usted es de las personas que dependen en gran manera de Internet, de la red, para asistir su vida espiritual, para incrementarla, para pastorearla, para cuidarla, está muy equivocado. La red no es iglesia. Internet no es iglesia. Usted necesita encontrar una comunidad cristiana viva, piedras vivas, donde el Señor habla, donde el Señor habita y a quien adoramos juntos y donde aprendemos juntos sobre la fe y sobre Dios. Así que lo exhorto amorosamente, lo aconsejo a que busque una iglesia, busque una comunidad cristiana sana, que le garantice que va a girar alrededor de la palabra de Dios y del conocimiento del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si necesita ayuda, acuda a nosotros. Con gusto le daremos algunas indicaciones que le ayuden a encontrar una iglesia sana o tendremos otras alternativas. 311-480-9545 con la aplicación WhatsApp, preferiblemente. 311-480-9545. También 311-848-4052. 311-848-4052. Puede escribirnos al correo electrónico beliortiz@gmail.com. beliortiz@gmail.com o consultar nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora, sin más dilaciones, encomendémonos al Señor para que Él nos ayude durante el estudio de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, por la obra de Cristo en nuestras vidas, por la justicia de Él que nos ha sido imputada por gracia, permite que tu reino venga a nosotros, que se extienda y que tu voluntad sea hecha entre nosotros como se hace en los cielos. Que en Colombia muchos escuchen tu voz y te crean y te obedezcan. Que muchas vidas sean cambiadas radicalmente, que nazcan de nuevo y que el bien y la misericordia que tú has creado para nosotros, que has determinado para nosotros tus escogidos, tu pueblo, sea nuestro camino diario y el de muchos otros en este país y en el mundo. Tu Hijo amado es nuestro camino. Permítenos caminar en él cada día y que este país sea honra y gloria para ti y exaltación para Cristo. Danos Colombia para Cristo. No nos cansaremos de suplicártelo. Danos Colombia para Cristo.
Interviene, oh emperador de emperadores, único rey de reyes, señor de señores. Interviene y danos tiempos de sosiego, de refrigerio, de paz. Permítenos seguir viviendo nuestra fe, educar a nuestros hijos y proclamar tu palabra y extender el reino. Danos Colombia para Cristo. Te lo pedimos ardientemente. Te rogamos, Espíritu Santo, que supliques y que presentes esta petición como es debido. Danos Colombia para Cristo. Y usa este medio bíblico, este estudio bíblico, simple, sencillo y humilde, como instrumento para que muchos colombianos nazcan de nuevo y sean renovados por medio de tu Santo Espíritu, como también te pido que uses el Presbiterio Betania de la Reforma para este mismo fin. Te imploramos todas estas cosas en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos frente a la parábola de la viuda inoportuna, de la viuda insistente, como diríamos hoy, intensa. Sí, el pueblo de Dios es un pueblo de oración por naturaleza, o por lo menos debe serlo, un pueblo de oración. ¿Cuánto debemos aprender respecto de la oración? ¿Cuán descuidados somos de este medio de gracia tan maravilloso que nos ha dado el Señor como don precioso? Debemos arrepentirnos por orar tan poco en nuestras vidas. De verdad, tenemos que pedir perdón a Dios por no orar. Y esta exhortación es para mí en primer lugar. Quizá hablaremos más de este tópico durante el desarrollo del estudio, porque es muy importante, es central en la vida de un cristiano. La oración se sitúa en el corazón de nuestra relación con Dios. La oración predica que Dios es Dios y nosotros somos criaturas débiles, necesitadas. Sin embargo, ¿cuántos cristianos persisten en el pecado de la falta de oración? Deseamos orar, pero la falta de oración está ahí, presente en nuestras vidas todos los días. Nos deleitamos en la oración en nuestro ser interior, pero vemos en nuestros miembros físicos que la falta de oración libra una guerra contra ese deseo interior, dejándonos vivir como pequeños dioses que persiguen la piedad sin depender del poder de Dios. Por algo el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne no, la carne es débil. En fin, nosotros como cristianos muchas veces queremos ser auténticos y dar frutos sin depender de Dios. Queremos vidas significativas, pero no oramos, no suplicamos, no nos humillamos, no reconocemos nuestra imposibilidad. Queremos tener vidas de fruto, pero sin nutrirnos de la savia de la vid verdadera. Olvidamos con mucha frecuencia las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Señor, Maestro y Salvador, como la que van a escuchar en estos momentos. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aunque Jesús nos dice que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer,
en Lucas 18:1. Nos desanimamos con regularidad, quizá por nuestra misma falta de oración, por falta de práctica, por no crear el hábito. Este pecado acrecienta nuestro desierto espiritual indiscutiblemente. Oración llama oración, acrecienta la necesidad de orar. En mis propias luchas por orar, me ha resultado útil pensar más claramente por qué la falta de oración es un pecado tan grave y cómo Dios da muerte a nuestra falta de oración. Mi mente se remonta a una historia que es necesario que la escuchemos directamente de la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Israel rechaza el gobierno de Dios y descarta clamar a Dios por sí mismo, pidiendo a Samuel que ore por ellos. En primer lugar, Samuel anima al pueblo de Dios a no temer, aunque ellos hayan ocasionado todo este mal. Eso lo encuentra usted en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Eso es lo que dice en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. A pesar de su grave pecado, Dios no los abandonará y Samuel decide orar por ellos. En segundo lugar, Samuel hace una promesa. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Las palabras de Samuel me parecen fascinantes porque en este momento de la historia redentora, Dios aún no ha ordenado orar. No hay ningún registro hasta este momento en la Biblia que diga oren. No ha consagrado en la ley este mandato. No dice en ninguna parte debes dedicarte a la oración. Sin embargo, Samuel ve la falta de oración como un pecado. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes, dice Samuel. ¿Por qué? Considera 4 razones de peso para esta convicción. Primero, la falta de oración es pecado porque ignora los hechos de Dios, sus beneficios, sus bendiciones, su historia de proezas y el diseño de Dios para su pueblo. Las promesas de Dios son ignoradas cuando una persona no ora. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa maravillosa, sumamente clara, puntual. Aquí no hay nada de confuso. El Señor ha prometido estar con nosotros durante el servicio que le ofrezcamos. En San Juan 14 está diciendo que nosotros haremos cosas mayores incluso de las que hizo Jesucristo con relación al ministerio, a la predicación, a las misiones, a la extensión del reino. Y por eso en el mismo San Juan 14 nos dice, pidan lo que quieran para este asunto de servirme, de extender el reino, de hablar de mí, de proclamar el evangelio, y yo se los doy. Aquí hay una promesa que es muy parecida a la que el Señor hizo cuando nos dio la gran comisión en Mateo 28. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero nosotros no creemos eso. Y nosotros pensamos que el objetivo nuestro es aquí subsistir, tratar de sobrevivir, ver cómo pasamos esta vida de la mejor manera posible. Ese no es el objetivo de la vida de un ser humano. El objetivo de la vida de un ser humano es glorificar a Dios. ¿Y cómo? Disfrutando de Él, conociéndolo, sabiendo quién es, apoyándonos en su palabra, en sus promesas, en sus hechos, en su historia y confiando plenamente en el todopoderoso Creador, único y Salvador, Dios de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Si ustedes analizan bien el versículo, ustedes pueden encontrar aquí cosas muy interesantes y por millares, pero detengámonos en 1 o 2. Dice que Jehová no va a desamparar a su pueblo por su nombre, no por nosotros, no por lo que sea el pueblo, sino por el nombre de Él, por la gloria del nombre de Él. ¿Y por qué más?
porque Él ha querido hacernos pueblo suyo. Es el puro afecto de Dios, de la voluntad de Dios. Es porque Él quiso, no porque lo necesite. Él no nos necesita. Pero su amor lo llevó a compartir lo que Él es, lo que Él crea, lo que Él planea con nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Los grandes emprendimientos en la historia bíblica, los grandes acontecimientos como las reconstrucciones, las construcciones, las liberaciones, la derrota de los enemigos, todo ha sido en el poder de Dios. Todo ha sido por confiar en Dios. Todo ha sido por descansar en las promesas de Dios. Daniel capítulo 9 versículos 1 al 4. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es muy importante que trajéramos a colación este pasaje en el libro de Daniel, porque para Daniel la oración era sumamente importante. Y a pesar de que la autoridad en el reino, en el imperio, está prohibiendo que se ore, él no obedece tal ley. Porque por encima del emperador, por encima del rey de la época y del momento, y de todos los momentos y de todas las épocas, está el verdadero emperador, el verdadero rey, es Dios. Hay que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Ningún gobierno, ningún ser humano, ningún hombre, ninguna autoridad humana me puede a mí obligar a desobedecer la autoridad divina, la autoridad suprema. Pero aquí está Daniel orando, haciendo confesión, pidiéndole al Señor que los guarde, que por su misericordia los favorezca, porque hay un remanente, hay unas personas, incluyéndose él, que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 30. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La Iglesia Apostólica vivió en continua zozobra siempre amenazada, siempre al vaivén de los que subían al poder, siempre perseguida. El mundo nos aborrece y vamos a encontrar aflicción en el mundo, pero no hay que temer, porque Cristo fue perseguido, fue aborrecido y Él está presente por medio de su Santo Espíritu y Él pelea por nosotros y Él nos ayuda. Con el recurso de la oración podemos seguirle pidiendo que mire las amenazas, mire el rencor, mire el odio, mire el aborrecimiento del mundo para con nosotros y que intervenga.
tenemos el recurso de la oración. Y con el recurso de la oración tenemos un gran elemento para revestirnos de la armadura de Dios, del poder de Dios, para poder resistir todos los dardos del maligno en nuestra contra. ¿Qué es la falta de oración? Es no confiar en Dios y en sus promesas, sencillamente. Samuel sabía que esa falta de oración sería un pecado grave. ¿Cómo puedes no confiar en las promesas de Dios, que has sido tan fiel, y expresar esa confianza en tus oraciones? ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué confías más en tu empleo? ¿Por qué confías más en tu patrón? ¿Por qué confías más en tu jefe, en tu líder político, en tu senador, en tu representante, en tu gobernador, alcalde, o en cualquier persona, ser humano, en el brazo humano? ¿Por qué confías tanto en ellos? Si hay un Dios creador que tú conoces y que tú crees, que te garantiza que atenderá tus necesidades, ¿por qué temes? ¿Por qué te doblegas? ¿Por qué tienes ídolos? ¿Por qué adoras y te inclinas ante otros seres creados? ¿Por qué no tener confianza? Querido oyente, querido estudioso de la Biblia, no incursionamos mucho en la oración. Y entonces tenemos que retomar lo que ya estudiamos en programas pasados. El Señor Jesucristo se pregunta, ¿habrá fe cuando yo vuelva? En los últimos tiempos, ¿habrá fe en los hombres? La fe de los seres humanos se debilita cada día más. Y es urgente que el pueblo de Dios, que los verdaderos creyentes, comiencen a alimentar esa confianza en Dios mediante la lectura asidua, profunda de la palabra de Dios y mediante la oración. No hay otra forma. Viendo cómo Dios obra, viendo cómo Dios responde, nosotros clamamos y Él responde desde su monte santo. ¿Por qué no confiar en Dios? Entonces, el primer punto por el cual Samuel consideraba que el no orar era pecado es sencillamente porque esto niega las obras de Dios a través de toda la historia, y porque niega el diseño de Dios para su pueblo y niega las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Tengan mucho cuidado con desechar la oración y con darle prioridad a otras cosas en su vida. Lamentablemente tenemos que admitir que nosotros sucumbimos frecuentemente y no oramos lo suficiente porque le prestamos atención a muchas otras cosas, al trabajo, al deporte, a los entretenimientos, a las distracciones, al placer. Bueno, no sé cuál es su caso, pero pregúntese hoy, ¿por qué no oro? ¿Por qué no estoy más en comunión con Dios? ¿Por qué no estoy más unido a Él? ¿Por qué no camino con Él? ¿Por qué no tomo su mano que me la está ofreciendo todos los días y Él quiere que yo vaya con Él? Otro asunto que hay que tener en cuenta porque la falta de oración sea pecado es que atentamos contra la gloria de Dios. Si Dios se ha comprometido a salvar a su pueblo para su gloria, entonces es pecado que sus siervos no busquen su gloria a través de la oración. Y otro punto que debemos tener en cuenta para establecer que la falta de oración es un pecado grave es que también atentamos contra el Evangelio de Dios cuando no oramos. Lo que estamos diciendo es, no creemos que el Evangelio sea la verdad y sea el poder de Dios para salvación. La cura para nuestros corazones faltos de oración no son más mandamientos para orar, sino el bálsamo sanador del Evangelio. Cuando el Evangelio está en tu corazón, cuando verdaderamente tú has creído el Evangelio, la oración es algo necesario. Te es impuesta necesidad de orar al Dios del Evangelio, al Dios que es el Evangelio, al poder de Dios para nuestra salvación. Ahora, pensemos más detalladamente en este pasaje del capítulo 18 de San Lucas. Es interesante la parábola en todos sus términos y personajes. Ustedes notaron que el personaje principal ahí es un juez irreverente, duro, incrédulo y arrogante. En nada, absolutamente nada parecido a Dios. Y el otro personaje principal de la historia es una viuda molesta, exigente, impertinente, terca, determinada, intensa, pero todo alrededor de sus propios intereses, muy parecida a nosotros. Nosotros somos expertos en reclamar nuestros derechos. Nosotros peleamos por nuestros derechos, de toda clase, grandes y pequeños, y nos importa muy poco el derecho del otro. También es muy interesante que Jesucristo explica claramente a sus oyentes y a nosotros, sus lectores hoy, que el propósito de esta parábola era enseñar acerca de la necesidad de orar siempre, permanentemente, y no desmayar. Esa es la gran enseñanza de esa parábola, de esa comparación que el Señor le mostró al pueblo para que vívidamente pudiera entender lo que Él quería enseñar. Es muy importante tener en cuenta esta declaración tan detallada, permanentemente y sin desmayar, sin dejar de hacerlo. Claramente, en los últimos versículos del capítulo 17 de San Lucas, hay una clara referencia a la segunda venida del Señor.
Esta parábola nos enseña una de las tareas más importantes que nos ha dejado el Señor hasta cuando Él vuelva por segunda vez. ¿Y cuál es esa tarea? Orar sin cesar. ¿Y cuál es el centro de la oración? La extensión del reino. ¿Y qué va a pasar con lo nuestro y con nuestros intereses y necesidades? El Señor se ocupará de ellas. No entremos en afán. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y si ustedes quieren hacer obras de ministerio, de extensión del reino, muy grandes y notorias para la gloria de Cristo y la exaltación de Cristo, ore. Y el Señor responde. Estoy aprendiendo esto en los últimos años de mi vida. Y como uno de los aspectos de la madurez a que el Señor me ha llevado, en su gracia y en su misericordia. No porque yo sea gran persona, soy la peor de todas. Y entonces también considero ahora, como nosotros vivimos en este periodo entre su ascensión y su segunda venida, como nosotros vivimos en esta época, esta orden del Señor Jesucristo de orar sin cesar, de velar y orar para no entrar en tentación, de orar para adquirir la armadura de Dios, el poder de Dios para poder presentar batalla al enemigo. Esta orden del Señor Jesucristo es para nosotros, muy específicamente, muy puntualmente. Aprendamos primero la importancia de perseverar en la oración. En segundo lugar, aprendamos la parábola. En su contenido nos habla de escogidos que claman a Él día y noche, y Él tiene una providencia muy especial para ellos. No les va a negar lo que piden. El Espíritu Santo y lo que necesitan para su vida espiritual y su vida material. Nos defenderá. El que no ora necesariamente no es de los escogidos de Dios. La verdadera fe será muy escasa al final de los tiempos, y este proceso de ausencia de una fe genuina ya lo vemos nosotros en marcha y nos preocupa y nos aterra. En resumen, digamos, todo el pueblo de Dios es un pueblo de oración. Aquí se enseña en este pasaje de San Lucas 18, capítulo 18, la fervorosa constancia para orar pidiendo misericordias espirituales. Primero eso, luego viene lo demás, por añadidura. El fervor de la viuda prevaleció con el juez injusto. Ella podía temer que se volviera más en contra suya, pero nuestra oración ferviente agrada a nuestro Dios. Él es un Dios misericordioso, amoroso, tierno, absolutamente compasivo. Aún hasta el fin habrá base para la misma queja de debilidad de la fe. En el fin de los tiempos siempre habrá esa evidencia de que a los seres humanos nos falta crecer en fe. Pidamos al Señor que nos aumente la fe. Pidamos al Señor que nos dé más conocimiento. Hay dos cosas en las que debemos crecer en unidad: fe y conocimiento. Deberíamos los ministros de Dios actualmente estar preocupados por llegar a esa unidad de fe y de conocimiento. Porque la gran crisis en estos últimos tiempos y hasta el fin, hasta el retorno del Señor, será la fe. Y la fe sin conocimiento no puede ser. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas dos cosas van juntas, no pueden ser separadas. No pueden existir lo uno sin lo otro. Así que tomemos este tema en serio y meditémoslo profundamente. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo y el publicano. Esta nueva parábola está absolutamente conectada con la anterior. En la primera parábola se nos enseña que debemos orar con perseverancia.
En la segunda se nos enseña cómo debemos orar, contritos y humillados, sin considerarnos dignos de nada, salvo por la misericordia de Dios y su gracia. Es sumamente fácil entender de qué nos previene el Señor cuando oremos. El Divino Maestro se refirió directamente a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y muy seguramente un alto porcentaje de mis seguidores, estudiosos de la Biblia, que se precian de cristianos, dirán como David: ¡qué horrible pecado! ¿Quién puede orar de esa manera y mostrar tal actitud? Muy seguramente hasta se escandalizarán y se afirmarán para sus adentros: yo jamás hago tal cosa, yo jamás lo haría. Esa no es la manera como yo oro, dirán otros. Esa no es la manera como yo actúo, esa no es la manera de actuar. Cuidado, aquí el Señor Jesucristo es muy gráfico en su ejemplo. Pero este pecado puede existir en nosotros muy sutilmente. Y es importante que lo pensemos y analicemos, examinemos nuestra manera de orar. Es posible que usted no se compare con otras personas cuando reflexione en la palabra de Dios o cuando ore. Pero lo que el Señor nos está enseñando aquí es que no confiemos en nuestra propia justicia. No somos buenas personas. No somos hombres o mujeres de bien. Somos pecadores. Todos. Necesitamos la justicia de Cristo en nosotros por la fe y la gracia. Y si la tienes, no te hace superior a nadie, te hace privilegiado de Dios. Y debes vivir en gratitud, porque aun siendo tú pecador, Cristo murió por ti. Y por mí, que también soy pecador. En el momento en que usted se considere una persona con méritos para acercarse a Dios y ser merecedor de su bendición y su salvación, usted ya es como aquel fariseo que menospreciaba al publicano, un pecador visible en la sociedad de aquel entonces. Yo quiero repetirles que somos pecadores. Necesitamos la justicia de Cristo en nosotros por la fe y la gracia. Nosotros los cristianos estamos llamados a acoger, a restaurar, a orientar, a animar, a mostrar el camino y no a destruir, no a hacer tropiezo, no a negar oportunidades, no a aislar a las personas, menospreciarlas por lo que hacen, por lo que hicieron, por lo que harán posiblemente, por lo que son o dejan de ser. En una palabra, no debemos maldecir a nadie, porque esto es maldecir. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La última parte del anterior versículo hace de esta práctica algo general. El apóstol Pablo sale de lo particular respecto de los perseguidores y nos da el mandamiento de bendecir en cualquier caso y no maldecir. No estamos llamados a eso. Advirtámonos acerca del hecho de que la tendencia natural nuestra, pecaminosa, a todas luces, es a creernos buenos. Ojo, entendamos con seriedad este asunto. Esta doctrina es básica. Es la puerta de entrada al conocimiento y al entendimiento del Evangelio. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la depravación del hombre. Somos depravados. Estamos inclinados naturalmente al mal. Todos los seres humanos. El único ser humano que no pecó sobre la tierra y obedeció a perfección se llama Jesucristo. Ningún otro ser humano ha cumplido a cabalidad con los requerimientos de Dios. El santo de los santos es Jesucristo. Y gracias a Dios que Él es nuestro sustituto. Es decir, Él es el que obró para que nosotros pudiésemos cumplir estando en Él. No que nosotros cumplimos, estando en Él. Y un día nos perfeccionará, nos glorificará de tal manera que ya no tendremos lucha contra el pecado. Proverbios 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es interesante el versículo. Hay muchos hombres que se abonan a sí mismos, se alaban, se consideran grandes personas, rectas, justas, incondicionales de la justicia social. Pero, ¿podemos hallar un hombre íntegro? ¿Podemos hallar un hombre que no falla en ninguno de los aspectos de su vida? La mayoría de los justicieros de este mundo son los más grandes injustos que pueden verse.
Injustos con sus hijos, con sus esposas, con sus familias, con sus vecinos, con sus patrones. Un hombre recto y correcto, íntegro, es imposible de hallar. Los romanos solían decir, y su dicho ha sido asumido por la humanidad como una verdad innegable: errar es humano. Ellos decían en latín, errare humanum est. Errar es de los humanos. Pero lo más importante es lo que dice Dios en su palabra. Escúchelo usted con toda atención y reverencia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. El versículo es muy diciente en su primera parte, que es lo pertinente a lo que venimos hablando. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Ahí está el todo, ¿no es cierto? Todo hombre es pecador. Yo no sé por qué cuesta tanto admitir esta puerta de entrada, este principio básico y fundamental. Todos nosotros somos malos. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser nuevas criaturas por el poder de Dios, el poder del Evangelio. Y esta es la propuesta de Dios. ¿Quiere cambiar? ¿Quiere ser otra persona? ¿Quiere ser un hombre ideal? ¿Quiere ser un hombre que sirve a los demás? ¿Que ama realmente a su cónyuge, a sus hijos, a su familia, a su patria, al prójimo? ¿Quiere serlo? Necesita cambiar de corazón. No necesita ningún programa de paz. Necesita cambiar usted. Necesito cambiar yo. Necesitamos cambiar muchos colombianos, ojalá todos, y esto se volvería un paraíso. ¿Por qué? Porque todo hombre peca. ¿Qué más dice Dios en su palabra? Escúchelo otra vez. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dios dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. Pero el hombre se empeña en afirmar en contra de lo que Dios dice, poniendo a Dios por mentiroso, que si hay hombres justos, y hay hombres rectos, y hay hombres impecables, irreprensibles. No hay tal cosa. Todos somos pecadores. Cuidado con las oraciones orgullosas, señores cristianos. Una oración orgullosa no muestra humillación, ni arrepentimiento, ni necesidad, y desprecia a los demás. Debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de orar. Aprendamos definitivamente la clase de oración que alabó nuestro Señor Jesucristo. El Señor alabó la oración del publicano. Un publicano entre los judíos era considerado traidor, colaboracionista con el imperio, ladrón, tirano, apóstata y muchas cosas malas más. Y en cierta manera lo eran. Pero reconocerlo, confesarlo y arrepentirse sinceramente, humillado y dolido hasta lo más profundo del corazón, es lo que Dios alaba y aprecia. Salmos 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Finalmente notemos el inmenso valor que le da Dios a la humildad. Los grandes hombres de la Biblia, todos fueron humildes y abrazaron esta virtud como norma de sus vidas, como una parte de su carácter, como una norma de sus vidas. Analicemos la vida de Job, la vida de Noé, la vida de Abraham, de Jacob, José, David, Isaías, Daniel, Juan el Bautista, Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles. Hombres que dejaron todo, hombres que renunciaron a todo para seguir a Dios, para seguir a Cristo, creyéndole, humillándose, reconociendo su necesidad, reconociendo la imperiosa necesidad de un Salvador, de una dirección, de una guía, de un camino, de una verdad, de una vida. Es lo que hoy no quiere la gente, ni le importa. En muchas iglesias que se llaman cristianas hoy en día, a la gente le interesa el programa de matrimonios, el programa de jóvenes, el programa de solteros, el programa de vivienda, el programa de salud, el programa de música, el programa educativo. Pero poco les interesa el estudio de la palabra de Dios. Poco les interesa la predicación. Poco les interesa el estudio teológico.
una vida de santidad, de renuncia, de servicio. Eso no le interesa hoy a muchísimos cristianos. Ni entienden cómo hacerlo. Y no entienden cómo hacerlo porque no inquieren en la palabra de Dios, no tienen el hábito de estudio de la palabra de Dios y tampoco tienen el hábito de la oración. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No podemos olvidar este principio que el Señor Jesucristo registró en la palabra. Es asunto de humillarnos. Pero hoy al hombre le parece que lo que tiene que hacer es humillar a otros y estar por encima de otros. Y no importa si eso implica la destrucción de otros. Maquiavelismo puro. Dice que para obtener bienes mejores. Resumamos. Esta parábola era para convencer a algunos que confiaban en sí mismos como justos y que despreciaban al prójimo. Dios ve con qué disposición y propósito vamos a Él en las santas ordenanzas. Lo que dijo el fariseo demuestra que él tenía confianza en sí mismo de ser justo. Podemos suponer que estaba exento de pecados groseros y escandalosos. Eso es posible. Hay gente que muestra una vida muy sana. Todo eso era muy bueno y encomiable. Miserable es la condición de quienes no alcanzan la justicia de ese fariseo. Es que los que se creen muy correctos miran a los demás como basura, porque no alcanzan su estándar. Y eso ya es un pecado. Eso ya es orgullo, eso ya es prepotencia, eso ya es discriminación. Aunque el fariseo no fue aceptado. ¿Y por qué no fue aceptado? Porque iba a orar al templo, pero estaba lleno de sí mismo y de su propia bondad y de su propia rectitud y de su propia eficiencia. No pensaba que valía la pena pedir el favor y la gracia de Dios. No tenía necesidad de pedir nada, solo tenía la necesidad de declarar su autosuficiencia. Cuidémonos de presentar oraciones orgullosas al Señor y de despreciar al prójimo. La oración del publicano estaba llena de humildad y de arrepentimiento por el pecado y deseaba ardientemente a Dios solucionar su problema. Su oración fue breve, pero con un objetivo muy concreto y claro. Dios, sé propicio a mí, pecador. Hay gente que le encanta extenderse en sus oraciones. Hay gente que le encanta orar precioso y conmover a otros con lo que dicen. Las oraciones deben ser humildes, aún en el contenido y en la dimensión. Bendito sea Dios, que tenemos registrada esta oración corta como oración contestada y que tenemos la seguridad que aquel que la dijo volvió justificado a casa. Así será con nosotros si oramos como Él por medio de Jesucristo, en la justicia de Cristo, no en la nuestra que no tenemos. El publicano se reconoció pecador por naturaleza y costumbre, culpable, absolutamente culpable ante Dios. No dependía de nada sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba. Es lo que nosotros necesitamos. Es lo que es urgente para nosotros. Es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a reconocer. Gloria a Dios. Es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. En eso se glorifica a Dios. La justificación es de Dios en Cristo. Por tanto, el que se condena a sí mismo, no el que se justifica y se enaltece a sí mismo, es justificado ante Dios. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este precioso pasaje, cuando los niños son llevados a Cristo, muy hermoso. Número 1, en este
pasaje. Este tema es de suma importancia. Es un tema también muy descuidado en nuestras iglesias, en nuestras predicaciones. Y es algo que no se profundiza. El papel de los niños en el contexto de la redención. Es más, a veces me da la impresión que hay gente como enemiga de considerar que los niños tienen un papel central importantísimo en la historia de la redención. Segunda cosa, el poner las manos sobre los niños para bendecirlos era una costumbre muy frecuente entre los hebreos. ¿Recuerdan lo que hizo Jacob poco antes de morir con sus nietos, los hijos de José? Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Por eso muchas madres y padres o tutores en esa época quisieron que Jesús tocase e impusiese sus manos sobre los niños y los bendijera. Esa era una costumbre muy frecuente. Buscaban maestros, rabinos, personas de mucha virtud que bendijeran a los niños, que los tocara. Cosa buena sería que nosotros bendijéramos a nuestros niños en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Sería muy, muy buena práctica. Tercero, lo que se puede apreciar es que somos muy ignorantes y mostramos mucha confusión acerca de la forma como ministrar a nuestros niños. Cuarto, no nos puede quedar duda alguna de que Cristo cuida el alma de los niños o que no los tiene en menos y que tampoco tuvo en cuenta esperar su edad adulta para actuar en ellos. Quisiera que reflexionáramos muy de cerca en esto. Es absolutamente importante notar la aseveración, la verdad declarada que hace Jesucristo acerca de los niños, porque de los tales es el reino de Dios. Tremendo, tremendo. Hay gente que descuida tanto a los niños que uno dice, pero ¿qué hacen? ¿Qué conocimiento tienen acerca de la voluntad de Dios para con los hijos? Esta declaración de que de los tales es el reino de Dios, expresada por el Señor como certeza verdadera, no significa que los niños estén libres de pecado. No, no es eso lo que planteamos. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan del pecado de cada hombre que nace y aún desde el vientre de su madre. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está sumamente claro. No necesito explicarle nada. David proclamaba en su acto de arrepentimiento, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que el acto sexual entre una pareja legítimamente casados delante del Señor, que se brindan fidelidad el uno al otro hasta la muerte, sea pecado. No, el sexo no es pecado, el sexo lo creó Dios para que lo disfrutemos, pero con un orden, con unas normas, con unas exigencias de amor. Nosotros fuimos engendrados y formados en el vientre de nuestras madres en maldad porque la traemos desde Adán, porque hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, porque todos nosotros estábamos en Adán, así como ahora los que creemos estamos en Cristo. Es muy claro que los niños no nacen sin pecado. Todos los seres humanos nacemos en pecado, en lo que llamamos en teología el pecado original. Ahora escuche este otro versículo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso la doctrina bíblica dice, hay que nacer de nuevo. Hay que volver a ser una nueva criatura. Porque si nacemos de la carne, carne somos. Pero necesitamos nacer del Espíritu, un nuevo nacimiento. Frente a este pasaje referente a los niños, a que los trajeron para que el Señor los tocase, deberíamos reflexionar en lo siguiente. Primero, todos los seres humanos debemos acercarnos a Cristo y a la Biblia como lo hicieron estos niños con el Señor, con sencillez, con humildad, con candor, con docilidad, con inocencia y con asombro. Los niños deben engrosar constantemente las filas de membresía de la iglesia del Señor. Muchos de ellos formarán parte de los moradores del cielo. Esto no es descabellado.
Muchos seres humanos mueren antes de tener uso de razón. Muchos mueren pocos días después de su nacimiento, o durante su nacimiento, o antes de nacer en el vientre de sus madres. Por lo tanto, podemos suponer que en el reino de Dios habrá gran número de niños con los justos adultos. El Señor de la Iglesia no quiere que esta gran porción de habitantes del cielo se quede por fuera del cuidado de la Iglesia, los niños. Resumamos, nadie es demasiado pequeño, demasiado joven para ser llevado a Cristo. Hermanos queridos estudiosos de la Biblia, es un error dilatar el discipulado de los niños, esperando que crezcan y tomen una decisión. Cristo sabe mostrar bondad a los incapaces de ofrecerle un servicio. La idea de Cristo es que los pequeños sean llevados a Él. La promesa es para nosotros y para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Por lo tanto, Él los recibirá bien con nosotros. Debemos recibir su reino como niños, no compararlo. Y debemos considerarlo un regalo de nuestro Padre. Y en muchas partes de la Biblia dice, y este regalo es para usted y para sus hijos y los hijos de sus hijos. El Señor hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos, y aborrece y castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, de los que le aborrecen y de los que no guardan sus mandamientos. De manera que pensemos en este tema de los niños. Pensemos en lo que Dios quiere que hagamos con los niños y démosle la importancia necesaria a esta circunstancia, y nosotros aprendamos como adultos a recibir todas las cosas de Dios como lo haría un niño. La relación de Él con nosotros, de un padre a un hijo, de hecho nos llama pequeñitos, nos llama pequeños, nos llama objetos de mi protección, de mi paternidad, de mi cuidado. Todo esto debe hacernos pensar seriamente. Que Dios los bendiga ricamente. Espero que hayan aprendido algo de las Sagradas Escrituras, que lo guarde en su corazón, que lo ponga en práctica y que nos podamos encontrar en el próximo estudio bíblico. Comuníquese con nosotros, escríbanos al correo electrónico beliortiz@gmail.com. Use la plataforma de WhatsApp, la aplicación WhatsApp para comunicarse con nosotros. 311-480-9545, 311-848-4052. Los amamos con todo el corazón y, como ya les dije, Dios mediante nos encontraremos en nuestro próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.